Un saludo a toda la comunidad de la Fundación iComunicar. Hoy tendremos una clase activa, se lo habíamos prometido desde hace bastante tiempo y arrancamos justamente con dos especialistas con mucha experiencia trabajando sobre todo con niños, niñas y adolescentes. Está Margarita Maldonado, ella es especialista en neuroeducación, o sea, algo tan importante y tan clave en estos momentos. Margarita, bienvenida. Bienvenida a esta clase activa. Gracias. Y tenemos también a Marta Ferau, ella es especialista en comunicación, porque el tema de hoy en nuestra clase activa es cómo comunicar para educar. Y se dice que el verdadero formador pregunta más y responde menos. Margarita, iniciamos esta clase activa contigo. Listo. ¿Cómo realmente comunicar para educar? Ayúdame nuevamente repitiendo, Miriam, por favor, porque Margarita, se cortó un poco y no escuché. Correcto. ¿Cómo empezar a comunicar para educar en esta clase activa? Ok, gracias, Miriam. Muy buenas noches. Muy buenas noches a toda la comunidad que nos está viendo en este momento. Ok, ¿cómo comunicar para educar? Realmente es muy importante este tema, ¿no? Vinculado sobre todo con lo que es la neuroeducación, porque de eso se trata, ¿no? Revisaba un documento ahora en la mañana y recordaba yo de cuando era adolescente y me trasladaba a la época de ahora, cómo enseñamos ahora los profesores, ¿no? A la época cuando yo estudiaba, realmente hay una diferencia muy, muy grande. Realmente la clave para poder enseñar, pero hay que saber realmente comunicar. Y esto va muy vinculado a cómo aprende nuestro cerebro con las emociones. El profesor en la actualidad tiene que saber cómo funciona el cerebro para poder enseñar. El estudiante, el niño, el adolescente que no fácilmente va a aprender. Clave para aprender la emoción, la motivación. Estudiante motivado, estudiante que aprende. Y para eso es clave la comunicación, que tenga el profesor, la forma cómo lo va a hacer, cómo lo va a transmitir en el salón, en el aula de clases. Así es, Margarita, y mira que en tus clases, que son muy activas, y yo he formado parte, yo noto que tú aplicas mucho la paciencia. La inteligencia emocional es fundamental justamente en una clase que requiere, como tú dices, despertar ese entusiasmo, esas ganas por aprender. Sin embargo, la actitud es fundamental en el docente. ¿Cómo empezamos a inyectar justamente ese espíritu tan positivo, tan motivador que nuestros estudiantes requieren ver en nosotros como docentes? Ok, bueno, realmente el profesor de la actualidad tiene que estar siempre motivado, muy motivado, para poder enseñar. ¿Cómo podemos hacer esto? Realmente el profesor tiene que ahora conocer un poco de herramientas de cómo funciona el cerebro, fusionar la neurociencia, la psicología y la educación. Eso es neuroeducación, ¿no? Para que el profesor pueda enseñar, llegar al estudiante y potenciar, maximizar su potencial, realmente tiene que hacer uso de estas herramientas. Recordaba a Francisco Mora, un neurocientífico, que él siempre dice, ¿no?, que el profesor tiene que emocionar al estudiante para poderle enseñar. Caso contrario, el estudiante no va a aprender. Y él dice, pues no, que el cerebro solo aprende si hay emoción. Y realmente es así. El cerebro solo aprende si hay emoción. Y él dice también que intentar enseñar sin conocer cómo funciona el cerebro es como diseñar un guante sin antes nunca haber visto una mano. Poderoso
esta reflexión que hace Francisco Mora. Esto nos invita a los educadores a que nosotros debemos realmente saber, conocer cómo funciona mi cerebro para poder enseñar a mis estudiantes, porque esto me permite entender cómo funciona el cerebro de ellos al momento de aprender. Debo ser, como docente, muy didáctico, y aparte de didáctico, las clases deben ser muy lúdicas. El profesor debe entrar a su Y cuando salón de hablamos de clases. lúdico, Ok, sí. así es, y cuando hablamos Continúa, de Miriam, lúdica, continúa. clases lúdicas, Margarita, hablamos de clases en donde se aplican ciertas estrategias y también formatos, como tú dices, para poder generar ese entusiasmo. Y no solo entusiasmo, ¿no? Se dice que el cerebro aprende con un poco de temor, con expectativa, exacto, con expectativa, con sorpresa, ¿verdad? Tal vez aprende también un poco de las experiencias negativas, llevarlas a positivas. De esa forma también los aprendizajes se hacen mucho más profundos y se quedan en ese pensamiento central, ¿verdad? Sí, realmente sí. En la actualidad, nosotros como este año fue un año atípico, ¿verdad? Por la pandemia. Un año totalmente diferente para los educadores, para los estudiantes y para los padres de familia, para toda la sociedad. Un año totalmente diferente, un año atípico, un año en que nos tocó a los educadores adaptarnos a una nueva forma de enseñar y le tocó también adaptarse a los estudiantes a una nueva forma de aprender, a los padres de familia también. Sin embargo, a pesar de todas estas dificultades, de toda esta adversidad, no significa que no íbamos a aprender. Teníamos que aprender y teníamos que adaptarnos y teníamos que seguir, que avanzar, ¿verdad? Y de hecho, yo digo siempre, los educadores realmente en este periodo lectivo 2020-2021 hemos demostrado realmente de qué estamos hechos, porque nos tocó adaptarnos a este sistema, enfrentar un sistema diferente, enfrentar una pandemia, adaptarnos a nuevas formas, a nuevas metodologías de enseñanza y no solamente eso, sino también a brindar contención emocional a los padres de familia y a los estudiantes, porque a pesar de que no estábamos en las aulas con los estudiantes, a pesar de que no los veíamos a ellos ni a sus padres todos los días físicamente, sí, porque por medio de la tecnología íbamos a entrar todos los días a los hogares y podíamos brindar no solamente acompañar en el proceso a la familia, sino también dar contención emocional, que fue algo realmente muy importante y que afortunadamente el Ministerio de Educación sí nos capacitó para eso. El Ministerio de Educación realmente yo puedo decir con mucha certeza que no nos abandonó, siempre estuvo pendiente del proceso del año lectivo, de cómo íbamos avanzando. Todas las semanas teníamos reuniones con las asesoras educativas y ellas nos iban asesorando, indicando qué cosas hacer, reuniones con los psicólogos para que, así mismo, o sea, los psicólogos nos fortalecían a nosotros, nos daban contención emocional a nosotros y luego nosotros teníamos que hacer lo mismo en cada familia, cada día que ingresábamos a sus hogares. Y en esa contención emocional, muchas experiencias también los docentes adquirieron, ¿no? Un escenario que no se imaginaban, tal vez involucrarse en problemáticas sociales de cada uno de sus estudiantes. ¿Cómo lograr, a pesar de esto, activar una clase, Margarita? Ayúdame, no escuché. ¿Cómo activar una clase, Margarita, a pesar de tener esa carga emocional que podemos absorber por parte de nuestros estudiantes? Bueno, los profesores
estamos preparados para eso realmente. A mí me daba mucho gusto ver a mis compañeros, porque yo estoy en los grupos de WhatsApp, ¿no? De todos mis compañeros, y entonces podía ver cada día cómo ellos ingresaban a las clases, cómo a veces lo hacían por medio de plataformas Zoom, y a veces lo hacían con videos grabados, ¿no? Habían diferentes formas de hacerlo y realmente me podía dar cuenta que eran muy lúdicas. El profesor se olvidaba de que no estaba en el salón, que no estaban los chicos presentes con él. Simplemente su casa la transformó en una aula de clase y allí hacía todo. Si tenía que bailar, bailaba, si tenía que saltar, saltaba, si tenía que correr, corría, si tenía que ponerse una peluca para presentarse a la clase y sorprender a los estudiantes. Así es, transformarse, lo hacían y realmente fue muy divertido, a pesar de que tal vez no hayamos logrado el 100% de lo que aspirábamos, pero que ya no dependía del profesor, sino que dependía ya de otras situaciones como, por ejemplo, el equipo tecnológico o la internet, que habían familias que no tenían el recurso para tener la internet en casa, entonces eso impedía, ¿no? Sin embargo, el profesor hizo todo, por eso yo siempre digo, este periodo demostramos de qué realmente estamos hechos y que nosotros, los educadores, realmente pudimos avanzar. Educación nunca se detuvo, educación nunca paró, educación avanzó, siempre estuvo al frente sosteniendo toda esta tragedia que hemos estado viviendo durante todo este tiempo. Margarita, y en esa magia, la comunicación y también la creatividad. De hecho, nuestra comunidad está conectada en este instante. Agradecemos justamente que esté con nosotros y sobre todo disfrutando de un tema tan importante, de una clase activa que de manera online la estamos desarrollando en este instante, porque muchos docentes y padres de familia están conectados con nosotros en este instante para entender un poco, o yo diría entender mucho más, de cómo funciona el cerebro y también la comunicación. Y aquí me voy justamente con Marta, que en sus clases activas, porque la hemos tenido en nuestra fundación, ella es genera esa emoción. Su comunicación es fluida, es muy asertiva, es muy efectiva. Marta, estamos contentos de tenerte. ¿Qué tal, Miriam? ¿Cómo estás, Margarita? Yo muy emocionada, déjame decirte, y no solamente eso, sino felicitar a Margarita y a todos los maestros, las maestras que en esta pandemia han logrado grandes cambios también, ¿verdad? Porque ha sido un reto muy difícil, no solamente para los maestros, sino también para los padres de familia, que yo creo que con esta pandemia y al tener a sus hijos en casa entendieron cuál es la labor que muchas veces es difícil, ¿no? Para el maestro puede ser que ame su profesión, que tenga una gran vocación, pero también pues deben de tener una gran fortaleza, ¿verdad? Para poder educar a niños, a jóvenes. Y esto yo creo que los padres de familia en esta ocasión lo entendieron ya al fin de esta manera, porque pues claro, hasta cuando uno no está en los zapatos haciendo, en este caso, la labor de educar, no sabe a lo que se enfrenta, y eso que solamente es un niño o dos niños que están en casa. Aquí en mi casa, por ejemplo, tengo 5 personas que estudian, 3 niños, 2 jóvenes, entonces es un trabajo bastante difícil, ¿verdad? Mantener a los chicos activos, con atención, mantenerlos motivados. Y eso, pues, gran parte es el gran trabajo también que han hecho los maestros en esta pandemia. Así que, Margarita, y a todos los maestros que nos están viendo, las maestras, un abrazo enorme, felicitaciones por todo lo que han entregado en esta pandemia. Esto no ha parado, esto sigue, seguimos aprendiendo. Lastimosamente, digo, en cierta forma, esta pandemia ha llegado para quedarse un tiempito más. Parece que todavía nos faltan muchas cosas que aprender, pero la labor docente ha sido maravillosa, Margarita. ¿Verdad, Miriam? Así es, Martita. Y esa pregunta generadora que tenemos hoy en nuestra clase activa es cómo comunicar para educar, sobre todo conociendo los diferentes sistemas de percepción sensorial que tienen nuestros estudiantes, Martita.
Bueno, ese es un reto sumamente difícil para cada maestro y cada alumno definitivamente es un mundo. Poder converger en una sola estrategia para tener la atención de todos también es algo muy difícil, pero gracias al aprendizaje pues, y a la comunicación asertiva se pueden hacer grandes logros. Sobre todo si recordamos lo que es la comunicación asertiva, porque se basa justamente en el respeto también de las ideas, ¿verdad? Tanto de las propias como las de los demás. Tiene que ver cómo expresar pensamientos y emociones de forma honesta, directa, empática, respetuosa, ¿verdad? Y en este caso con los niños, con los jóvenes, pues mucho más, ¿no? Porque cada uno es un mundo diferente. Pues bueno, y hay algunas estrategias, entre ellas, pues, saber escuchar, por ejemplo, ¿no? Pero es un poco complicado cuando tenemos una pantalla de por medio, porque claro, cuando tenemos las clases en vivo es más fácil ver las emociones de los chicos, pero cuando están al otro lado, en una pantalla, es muy complicado ver esas emociones. Y es más, o sea, según estudios, la educación o la pantalla de aprendizaje en esta pandemia de la manera online, pues no ha sido tan efectiva cuando ha sido presencial y más afectiva. Esa pues yo creo que es una reflexión también importante que hay que seguirla trabajando, ¿no? Tanto los maestros como también los padres de familia en casa. Cuando tú hablas de una comunicación afectiva, Martita, ¿te refieres a esa conexión, a la empatía, a la solidaridad en función del caso de cada estudiante, a su estado de ánimo? ¿Cómo manejar eso con un grupo de 30 conectados? Y muchos de los chicos apagan la cámara porque tienen miedo, vergüenza, de que otros compañeros generen bullying luego de las clases. Ese es un tema complejo realmente. Claro, es un tema complejo, pero aquí va una primera recomendación siempre, más que nada a los profesores, a los maestros, a las maestras, porque esa asertividad que nosotros queremos demostrar en pantalla debemos empezarla por nosotros mismos, ¿verdad? Porque somos la primera persona que vemos en la mañana. Y muchas veces eso que nosotros reflejamos a través de la pantalla, muchas veces los niños o los jóvenes acogen. Entonces, por eso es muy importante en la mañana, en nuestro primer encuentro con nosotros mismos, ser asertivos, ¿no? Dejar a un lado los problemas es imposible, pero es un reto. Y es un reto, pues, que se lo puede llevar a cabo con la certeza y el respeto que debemos tenernos primero con nosotros mismos, ¿verdad? Ahora, cada niño, cada joven es un mundo diferente. Va a ser muy complicado, por ejemplo, en los primeros días, poder saber cómo es el mundo de cada niño, porque generalmente los años van cambiando, me refiero, los maestros tienen diferentes grupos de alumnos, y hasta que puedan verificar o poder conocer un poquito más de ellos, pues quizás les lleve un poquito más de tiempo. Pero cuando ya llega un poco más esa empatía, entonces si hay algún inconveniente se puede resolver con esa comunicación asertiva que tiene que ver justamente con la empatía, con saber escuchar, con saber sonreír. Y si hay algún problema, en algún momento poder separar ese momento del problema en otro momento con el alumno si es necesario, ¿no? Es un trabajo bastante emocional, pero debe ser motivacional también para los chicos. Y eso en gran parte, pues también es parte de la tarea de los maestros, sobre todo en esta época de confinamiento que ha sido tan difícil, tanto para maestros como para alumnos y también para padres de familia. Y decirle a nuestros docentes también y a nuestros padres de familia que todo empieza por una actitud asertiva. Es decir, no podríamos comunicar asertividad si nosotros no desarrollamos una actitud que valore la opinión de los demás, que valore el ejercicio o el esfuerzo de los demás, que en vez de regañar, que es muy común, preguntemos, exploremos, entendamos la lógica del otro, generemos un diálogo que nos permita en ese momento poder aprender inclusive de aquellas experiencias que son duras y que nuestros chicos requieren también experimentar, porque si no, ¿cuándo van a aprender realmente a caminar en un mundo que tenemos de todo absolutamente? ¿No? Es un mundo en donde hay bondad, pero también es un mundo en donde hay maldad. Y mira que la comunicación a través de las palabras es fundamental. Cuando a un adolescente le decimos, lo hiciste mal, realmente lo que hiciste no sirve para nada. Es una expresión muy poco asertiva que daña la autoestima, que lo bloquea automáticamente, que no lo deja
verse de una forma positiva y cómo nosotros podemos hacer tanto daño en el sistema educativo si no aplicamos lo que tú dices, Martita, una comunicación asertiva, y lejos de eso trabajamos la no asertividad, que es justamente empezar con la agresividad, con la crítica, con la desvalorización, con los prejuicios. ¿Cómo lograr ese cambio de actitud también desde la comunicación, Martita? Bueno, como te digo, sí, definitivamente es cuestión también de estrategias, de conocer un poquito más a cada uno de los integrantes de las clases, ¿no? La asertividad requiere de constancia y tiempo, definitivamente. Y para poder lograr también de que haya un mejor ambiente, porque hay que tratar de que ese ambiente dentro de las clases se mantenga bien, que la gente o los chicos, los jóvenes se sientan seguros, ¿no? Que se respeten también sus emociones. Entonces hay muchos chicos que, por ejemplo, también apagan sus cámaras porque aducen a que hay otros compañeros que hacen bullying. Entonces ahí viene Capture. Sí, y es un trabajo bastante también desgastante porque no está el maestro en físico como para poder tratar de resolver en ese momento la situación, y tendrá que buscar otras estrategias, quizás individualizar alguna charla con las personas involucradas para evitar, ¿no?, que este tipo de acciones, ¿no?, se multiplique también, porque lastimosamente este tipo de acciones se multiplican. A veces son, un chico lo hace, pues, y los otros, por querer ser populares, también adoptan esas acciones. Algo muy importante que puede funcionar también en los primeros días de clases es hacer una norma, ¿no?, de parte de los profesores, de dejar las reglas claras para saber cuál es el comportamiento y hasta dónde podemos llegar. Porque debe de haber un tipo de interacción, es mucho más difícil a través de la pantalla, pero se lo puede lograr, ¿verdad? Que el alumnado conozca y entienda y sepa cuáles son las consecuencias de incumplir cuando tenemos normas ya establecidas, ¿no? Recomendar también que en la clase participe en la elaboración de estos acuerdos, es decir, el docente pone de repente un formato y los alumnos van avanzando también con sus ideas y podemos llegar a un acuerdo, ¿no? Por ejemplo, también evitar la agresividad, como tú decías, Miriam, la forma en cómo decimos las cosas a los alumnos es muy importante, y también sería bueno que los padres de familia tengan también ese contacto con el maestro para tener algún tipo de estrategias y de guías para cuando sea de comunicarse con los chicos. Lo mismo que tú decías en una clase, decir, este trabajo no sirve. En la casa puede ser que de repente un padre diga, tú no sirves para nada, y esas son palabras que hieren para toda la vida a los niños y a los jóvenes. Por eso debemos tener un gran tino para poder decir las cosas. Por más enojados que estemos, por más que hayamos tenido un día terrible, en el momento que nos comunicamos con nuestros niños, con nuestros jóvenes, debemos de tener ese filtro especial que se llama empatía también, ¿no? Saber escuchar y ser empáticos y respetuosos también. Martita, hay algo que dices y que tienes mucha razón, es el tema de entender que la educación en línea es diferente a la presencial. Y los padres de familia debemos entender eso. A veces queremos que los chicos tengan una actitud similar a la presencial. Y es totalmente distinto. Y habría que entender muy bien la mecánica del aprendizaje online para comprender que no necesitas, por ejemplo, en algunos casos, tener que estar quieto todo el tiempo, sino que también te puedes mover definitivamente, y sobre todo dialogar, hacer preguntas, conversar. Y aquí el docente tiene la misión de no hablar de largo, las 4 horas de clase, sino tener varias actividades, ejercicios, consignas, prácticas, juegos, permitir el diálogo. Y Margarita, aquí tú me vas a dar la razón, porque mira cómo la conversación, ¿verdad?, turnando o sorteando a los participantes es fundamental para mantenerlos despiertos y que no se duerman cuando apagan la cámara. Así Margarita. Es, para mantenerlos despiertos y emocionados. Es verdad, los estudiantes se aburren. Bueno, y nos pasa a todos. A los adultos también nos pasa lo mismo. Por supuesto. Si estamos estudiando o si estamos en una reunión y hay mucho tiempo ya de alguien que está hablando, nos aburrimos, nos comienza a dar hasta sueño. Y si no estamos emocionados, no aprendemos. Entonces, ahí la importancia de que el profesor
debe tener siempre un sinnúmero de actividades, a los que yo les llamo ejercicios de gimnasia cerebral. Entonces, esos ejercicios de gimnasia cerebral son increíblemente poderosos, despiertan, motivan, emocionan, y los chicos, y no necesito media hora, una hora para hacer ejercicios de gimnasia cerebral, necesito solamente 1 minuto, 2 minutos para activar a los chicos, activarles el cerebro y volver y seguir una media hora más, 20 minutos más, y vuelvo a hacer otro ejercicio para mantenerlos despiertos y muy animados, motivados sobre todo. Y también Hay consignas para muchos poder ejercicios de identificar. gimnasia cerebral. Correcto. Y consignas para identificar quiénes son visuales, quiénes son auditivos, quiénes son kinestésicos, y en función de eso desarrollar los ejercicios, las dinámicas, claro, las tareas, por supuesto, ¿no? Definitivamente. Claro, ¿qué videos, qué juegos, qué prácticas? Y depende mucho de la creatividad y de la actitud de cambio también que tenga el docente, Margarita. Así es. Realmente esa parte influye muchísimo la actitud. Yo creo que es lo más importante aquí. Algo que yo siempre lo converso con mis compañeros, siempre les digo, bueno, el 10% es solamente lo que nos pasa en la vida, pero el 90% es mi actitud, cómo yo respondo, cómo yo reacciono frente a esa situación. Por lo tanto, es mi actitud. Y es más, les digo, mire, es como nuestra actitud es como la llanta de un auto. Si la llanta se poncha, el auto no avanza hasta que yo le cambie la llanta. Así es la actitud en nuestra vida. Si tengo una mala actitud, no avanzo, pero si la cambio por una actitud buena, voy a avanzar. Y entonces, ahora en educación nosotros nos ha tocado hacer cosas totalmente diferentes, retos, muchos desafíos, pero si tenemos una buena actitud, que afortunadamente lo he podido ver en la mayoría de mis compañeros, en la institución donde yo trabajo somos 30, y yo le puedo decir con certeza que tal vez al principio estábamos un poco no reacios, no negativos, sino preocupados, nerviosos, ¿no? Al principio de la pandemia no sabíamos cómo íbamos a enfrentar. Así es. Pero luego nos daban contención emocional de parte del Ministerio de Educación. Luego los directivos teníamos que ya tomar el mando con nuestros grupos de docentes, y a nosotros nos tocaba de dar en plataforma Teams, reunirnos con ellos para trabajar esto de la contención emocional. Y bueno, ahí salíamos todos fortalecidos y salíamos como listos para enfrentar la batalla. Y esto lo hacíamos con frecuencia. Y asimismo con los estudiantes y con los padres de familia. En el colegio hemos podido igual de manera presencial atender casos que requerían ser atendidos de manera física, presencialmente. Hemos tenido que hacerlo. En mi caso, he ido a la institución con mucha frecuencia. Ha habido semanas que me ha tocado ir del lunes a viernes solo a atender padres que realmente necesitaban de su presencia física para poder dar contención emocional y poder resolver algunas situaciones, poder ayudarles en lo que ellos requerían. Porque, bueno, además de eso, pues yo trabajo en una institución donde es un sector bastante vulnerable que requiere siempre, todos necesitamos ayuda emocional, todos, pero siempre habemos, como yo siempre digo a mis compañeros, tal vez nosotros tenemos las herramientas y para poder salir, decir, bueno, esto tengo y de aquí tengo que ver qué hago con esto que tengo. Esta es mi realidad ahora, pero esto tiene que cambiar. Pero a veces no todas las personas están listas para tomarlo de esa manera, ¿no? Y nosotros como institución no podíamos dejar a los padres abandonados. Eso es algo que hemos trabajado todos en educación. Nos ha tocado a los directivos y a los psicólogos asistir con mucha frecuencia al colegio para atenderlos de manera presencial. Los profesores se quedaban en su casa, iban solo cuando se lo hacían en su casa, y desde su casa
además de dar las clases, daban contención emocional por WhatsApp a los padres, por interno, atendiendo no solamente al estudiante por el nivel académico, sino por alguna necesidad que tenían los padres o los estudiantes, cómo estaban, ¿no? Porque no era solamente importante avanzar en lo académico, sino saber cómo estaba la familia. Y hay situaciones que son muy especiales, que requieren de mayor atención. Así es, Margarita. Marta, te comento que tenemos algunos estudiantes ya conectados en este instante acá en la Fundación, compartiendo esta clase activa. Nos dice María Alexandra Palau, nos saluda, nos dice un abrazo fuerte, nos habla de la creatividad. Y aquí es muy importante la historia, Martita, desde la comunicación, cómo la historia puede activar la emoción, generar suspenso, algo de temor, para luego entrar a materia fuerte y tenerlos conectados. Martita. Bueno, hay algunas estrategias, ¿no? La estrategia de shock, por ejemplo, como la gente está muy ensimismada en estos tiempos, ¿no? Entonces, de repente, acaparar la atención de la gente que está enfrente de nosotros es un poco complicado. Entonces, hay algunas estrategias. En un momento, mi querida Miriam justamente me enseñó una que me fue muy, muy bien cuando estábamos dando unas charlas a un grupo de mujeres voluntarias de una organización sin fines de lucro. Fue justamente como una especie de drama, ¿no? Yo llegaba molesta, ¿no? Llegaba molesta y yo ya me había puesto de acuerdo con la jefa de esta institución para hacer, pues, una especie de sketch, ¿no? Medio dramático, novelesco. Y pues yo estaba muy enojada porque la gente había llegado un poquito tarde y de una manera pues enojada le dije que no iba a dar la clase en ese momento. Ella mientras tanto estaba muy sumisa, y discúlpeme, sí, la gente estaba en shock, estaba viendo qué va a pasar, se van a pegar, Se lo creyeron. ¿Qué va a pasar? Entonces la gente estaba totalmente mirándonos y atentos a lo que iba a pasar. Y entonces empezamos un poco a reírnos. Sí, era parte totalmente de la estrategia. La gente dijo, no, esta señorita que nos tocó, Dios mío, qué brava que es, no, ¿cómo vamos a hacer? En serio que fue inclusive para mí muy enriquecedor porque, claro, yo que me iba a imaginar también todos los pensamientos, no se imaginan todas las cosas que me dijeron después, ¿no? De lo que habían pensado de mi actitud negativa al entrar. Por esa razón, la comunicación asertiva debe ser prácticamente en todo momento. Somos seres humanos y a veces estamos con un mal día. Pero cuando se trata de entregar nuestro tiempo a otras personas, debemos de cambiar esa actitud. Totalmente de acuerdo. Y poder también prepararnos como docentes, como padres de familia, entender que el mundo cambió y el aprendizaje en línea es otra cosa, tener esa voluntad para poder inclusive, si queremos hacer acompañamiento a nuestros hijos, aprender de estos ejercicios y estas dinámicas y estos juegos en línea que nos ayudan inclusive a reforzar el contenido y nuestra comunidad puede hacer preguntas en estos momentos porque estamos en una clase activa con profesionales que tienen experiencia y que están compartiendo con nosotros toda esa experiencia y ese conocimiento aquí en nuestra fundación y comunicar. La comunicación, la creatividad, el entender la mente, Margarita, todo se conecta en la clase. Sin embargo, los chicos quieren volver a la actividad presencial. Y es que para ellos, más allá del conocimiento, está el relacionamiento. ¿Cómo podemos en estos momentos frenarlos un poco? Porque todos quieren salir, pero estamos en pandemia y han aumentado los casos. Y ellos quieren relacionarse, ya se aburren ahora sí de la actividad en línea. Antes amaban la actividad en línea, ahora ya están aburridos un poco y quieren empezar a relacionarse, a conectarse de manera presencial. ¿Cómo logramos generar esa conciencia y decirles, no es el momento aún? Margarita. Sí, realmente tienes mucha razón, Miriam. Los estudiantes, he tenido la oportunidad de conversar en los últimos días, antes de que vuelva a subir el número de contagios. Tuve la oportunidad de conversar con algunos estudiantes que iban a entregar el portafolio. Si bien es cierto, ellos no podían ir, eran solo los representantes, tenían prohibido ir ellos a los colegios, pero habían chicos que las mamás trabajaban, los más grandes,
y no entraban, pero llegaban hasta la puerta y entregaban el portafolio al docente o al conserje y se iban, ¿no? Yo a veces estaba en la puerta y me tocaba de conversar con ellos y ellos me miraban con mucha tristeza, sí, pero se notaba una tristeza en su rostro, como una angustia, y mis, cuando venimos, ya no queremos estar en la casa, ya no, la necesidad de relacionarse con sus compañeros, de relacionarse con el medio, con el colegio, ver el jardín del colegio, ir al baño, entre ellos molestarse, conversar con el profesor. Ese acercamiento que había antes de la pandemia realmente hace mucha falta, pero toca crear conciencia en ellos y ayudar a entender. Por ejemplo, yo le decía ese día a los chicos, nosotros les amamos mucho y como les amamos mucho, queremos que ustedes estén bien. Y la única forma de que ustedes estén bien ahora, que estén a salvos, ustedes y su familia, es que permanezcan en casa. Ya habrá el tiempo, ya tendremos la oportunidad y estoy segura que no está muy lejano, de podernos ver nuevamente aquí en el patio, de poder compartir, de poder conversar, de poder darnos un abrazo. Yo sé que ese tiempo va a llegar, solo tenemos que tener paciencia, esperemos un poco. Entonces, cuando yo le dije esto a ellos, realmente sentí que ellos se calmaron, sonrieron y ya lo tomaron de una manera más tranquila. Sí, tiene razón, y vamos a esperar. Pero también tuve la oportunidad de conversar con una madre de familia que ella me decía que su hijo es excelente estudiante, siempre ha sido muy buen estudiante, pero que este año en la pandemia, igual, excelente estudiante, pero su comportamiento lo había cambiado muchísimo en casa, un comportamiento que antes no tenía, me dice. Y yo le digo, y las notas, me dice, sigue siendo excelente, pero en casa su comportamiento ha cambiado muchísimo. Y yo le digo, pero si sale, si lo saca por lo menos el sábado, el domingo, un rato al parque a dar una vuelta. No, él no sale absolutamente para nada porque a mí me da mucho miedo que salgan de la casa. Solamente salgo yo y el papá a comprar lo que necesitamos, a trabajar mi esposo, y ellos no salen para nada. Entonces yo le decía a ella, porque ella me decía que lo había castigado ya porque se había portado mal. Entonces yo le decía a ella que hay que entender que a ellos les ha afectado esta falta de relacionarse, ¿no? El no relacionarse con sus compañeros, el no compartir todos los días, las bromas, los risas, alegrías, llanto, porque hay de todo, converge todo en el aula de clases, en el colegio. Entonces, yo les decía que esto les ha causado también a los chicos un estrés y que puede ser que el chico esté estresado y por eso es el cambio de su comportamiento. Ansiedad y que había que tener paciencia. Bueno, ahí conversé con ella y le di algunos tips, algunas herramientas que ella podía aplicar para poder ayudar a su hijo y no castigarlo, evitar castigarlo porque realmente eso no va a resolver nada. Eso más bien va a empeorar la situación. Y lo que tú nos cuentas, Margarita, tiene mucho que ver con la comunicación y con la educación afectiva. Martita, ¿cómo lograr comunicar y realmente llegar a calmar a una persona, a un adolescente que está en una situación de estrés y de ansiedad por permanecer mucho tiempo en su casa? ¿Cómo lograr, por dónde ingresar a su mente y a su corazón? Desde la comunicación. Tengo unos vecinos un poquito ruidosos, así que disculpas cualquier cosa. Bueno, es tan complicado porque para poder ayudar a los niños y a los jóvenes en casa, tenemos primero que calmarnos nosotros, controlar nuestras emociones nosotros para poder tener esa comunicación. Porque si hay un conflicto con los chicos, si hay una desmotivación o hay algo que en realidad los está atormentando, va a ser muy difícil comprenderlos si es que no sabemos escuchar, porque a veces de repente pues juzgamos antes de tiempo y no escuchamos. Entonces por esa razón es muy importante escuchar siempre a los niños, a los jóvenes, qué es lo que les está pasando, qué les entristece, qué es lo que les gusta. Mira, es que los tiempos han cambiado, ¿verdad? Seguramente Margarita,
tú y yo hemos venido de otra escuela, por decirlo de alguna manera, donde las normas eran las normas, los padres te decían, te miraban y tú ya con la mirada sabías que tenías que portarte bien. En nuestra época quizás habían unos que otros inquietos, pero en este momento son más los inquietos y los que son más tranquilitos son menos. Entonces el maestro y en casa pues hay que trabajar bastante. Hay que ser muy empáticos, definitivamente. Empático no significa ponerse en el lugar del otro exactamente, sino saber escuchar y tratar de encontrar una solución que esta otra persona no la está viendo por el conflicto que tiene en ese momento. Y si no se puede, entonces buscar ayuda. Siempre hay alguien, tenemos un conocido, una conocida que nos pueda escuchar o dar algún consejo. Entonces, pues bueno, todo tiene solución. Y todo tiene solución también cuando hablamos desde el corazón. Cuando es alguien que nos importa, de verdad las cosas van a fluir en su momento o hay que buscar el momento. Tú has mencionado algo muy clave y es escuchar y cuán complejo realmente es hacerlo de verdad. O sea, significa dejar tu ego a un lado, el querer imponer tu punto de vista. Muchas veces cometemos el error de minimizar la situación de los chicos y pueden estar inclusive en un estado de depresión muy oculto y les decimos, pero ¿por qué estás así? No exageres, no es para tanto. Ya. Muévete, sal de ahí, levanta la cabeza. No. Entonces, esa justamente es una comunicación inadecuada que no nos permite, como tú dices, aplicar la empatía, que no significa caer en su vulnerabilidad, porque eso sería más bien simpatizar con ese estado de depresión del adolescente, caer en esa vulnerabilidad. No, más bien es mantener la firmeza, mantener la amabilidad, escuchar desde ese estado emocional para poder entrar en esa psiquis y en esas emociones que requerimos de una forma u otra, poder alinear, armonizar de una forma, ¿no? Nos dice María Alexandra Palau, soy docente de niños de 3 años y realmente la pandemia cambió nuestro esquema mental, el chip está modificándose, nos dice Alexandra. En educación la creatividad y la imaginación se pone mucho en juego, crear escenarios virtuales altamente cautivos, modificar nuestra sala, comedor, salón, es decir, hacer lo necesario para poder hacer lúdico el momento, utilizar pañuelos, sombreros, crear espacios de comunicación virtual entre los chicos. Ha sido clave esto para el éxito de las sesiones, nos dice Alexandra. Esta educación es en verdad lo que nos ha ayudado a avanzar inclusive como seres humanos y la tecnología realmente ha sido, en este caso, positiva. Mira que ella como docente se conectó, ¿verdad? Se conectó con este cambio que es fundamental, es que si no nos conectamos, y esta generación deberá comprender que el aprendizaje en línea es de largo. Llegó a quedarse. Disfrutarlo definitivamente. Nosotros tendremos justamente la siguiente semana un programa online, un vacacional, en donde trabajaremos liderazgo y comunicación y será 100% en línea y será muy divertido, lúdico, sobre todo para trabajar las emociones y la comunicación de los chicos. Ya están a la puerta de iniciar clases, Margarita. Inician clases ya, ahora el 7 de mayo. 7 de mayo. 7 de mayo. 7 de mayo, entonces, inician el periodo lectivo. Sí, 7 de mayo. Y hemos querido... El 7 de mayo... Y justamente hemos querido como fundación entrar en esta última semana de abril y la primera semana de mayo, porque inician el viernes 7, para que ellos vayan fortalecidos desde sus emociones, con una visión diferente del escenario en línea y sobre todo que ya no tengan tanto miedo a prender la cámara. Porque, Martita, los chicos apagan la cámara y no hay poder en el mundo que haga que el docente pueda imponer realmente, o sea, que la enciendan. Ni siquiera los acuerdos en clase para prender la cámara funcionan. Los chicos definitivamente no lo hacen. Entonces, imponer no es la solución, castigarlos no es la solución. Hay que entrar por esa reflexión. Qué importante es encender la cámara, Martita, tú como comunicadora, para tener esa conexión de ese aprendizaje en línea, tanto para el docente, porque uno quiere
ser escuchado y también para ellos justamente para sentir la sensación de inclusive esa sensación presencial que tenemos, ¿no? Sentirla en línea. ¿Cómo lo logramos como comunicadora? Bueno, es que la construcción del vínculo pedagógico, profesor-alumnos, es una tarea tremendamente afectiva y por lo mismo demanda mucha atención y desgaste de los profesores. Pero se puede, por supuesto. Hay estrategias, por ejemplo, de dinámicas, ¿no? En una primera instancia, ¿no? Que sean sencillas, pero que también permitan ese juego. Y entonces, de alguna manera, los chicos van a... Que la aprendan. Exacto, exactamente. Puede ser una música en un principio, pueden tener un tema, aunque sea de 3 minutos, 5 minutos antes de empezar la clase, por ejemplo, de que investiguen cuál es su personaje favorito y que digan, conversen en un minuto qué es lo más destacado de ese personaje, cosa que de repente usted como profesor o profesora no lo sabía, conoce cuáles son esos personajes que a los chicos de estos tiempos les gusta y quizás entendamos por qué, porque a veces también nosotros los adultos estamos cerrados en nuestros tiempos, en nuestras generaciones, en la forma en que fuimos educados y nos cuesta un poco adaptarnos a estas nuevas tendencias, ¿no? A mí me ha costado, déjenme decirles, pero ha tocado también abrir un poco la mente y saber lo que siempre digo, escuchar y ser empáticos. Lo de las dinámicas es algo excelente. Los roles, por ejemplo, cuando son pequeños, empezarles a hacer juegos de roles, quizás los cuantos primeros minutos de la clase. Eso creo que es importante cuando son niños, los roles. Pero cuando son ya jóvenes, pueden ser debates, por ejemplo, de temas. Entonces podemos implementar unos cuantos minutos para que los chicos puedan participar también, ¿no? Y si ya hay algún problema específico y nos damos cuenta que el chico no quiere prender la cámara, tenemos que hablar con los padres de familia y preguntarles por qué razón. Puede ser un tema económico porque de repente, obviamente, la cámara no funciona porque hay aquí en la casa, por ejemplo, como les digo, tengo 5 chicos y hay una laptop que no tiene cámara, pero se turnan para tratar de estar todos en clases, ¿no? Pero ha pasado de que han estado en algún momento fuera de cámara y es complicado porque cuando están fuera de cámara o están jugando o están distrayéndose en otra cosa, esa es la realidad. Por esa razón siempre es bueno que haya un adulto. Claro, en esta época también es complicado, muchos padres trabajan, la situación es difícil, pero si es que en realidad nos unimos y ponemos fuerza y corazón, yo creo que vamos a poder lograr que todos prendan la cámara, que todos participen, que todos sean asertivos y estén llenos de amor, que es lo que tanto necesita el mundo, ¿no? Y qué mejor que el maestro para poder también dar ese contingente de amor que tanto necesitamos. O turnar ese encendido, porque también los estudiantes que son muy auditivos disfrutan más apagando la cámara y escuchando, entonces se concentran. O sea, habría que, inclusive la clase podría tener ese mix a través de las consignas y las dinámicas que tú propones, ¿no? En algún momento prendemos todos la cámara, luego apagamos la cámara, porque sí, también hay un nivel de concentración en ciertos estudiantes auditivos cuando la apagan. Nos dice una coachee que está conectada con nosotros aquí en la fundación, nos manda muchos besitos, le encanta esta clase activa que estamos desarrollando. Y para ir concluyendo, qué importante definitivamente es entender que los chicos requieren acompañamiento en estos momentos. No podemos dejarlos totalmente solos. Y es allí en donde el padre de familia, aunque tenga mucha carga laboral, parte de ese amor que tiene, de que predicamos por nuestros hijos, es vincularnos a ese mundo. Y mira que en este tiempo, por lo menos yo he descubierto la cantidad de comunicadores, youtubers, noticiarios, youtubers. Mi hijo se informa prácticamente con un personaje que es youtuber, que analiza todas las noticias internacionales en un lenguaje youtuber. Y es un joven de 25 años. Él no mira los noticiarios. Para enterarse de lo que pasa en el mundo, hace conexión con este youtuber que definitivamente es un comunicador moderno. Y una forma de conectar a los chicos justamente en línea es conocer, como tú decías, cuáles son esos personajes. De hecho, esa información es muy valiosa, está y es oficial, solo que en un formato mucho más lúdico
y un formato conectado definitivamente a una realidad y con un personaje que se relaciona con él como adolescente. Entonces, ese es un mundo muy amplio y conocer esos personajes, Margarita, será parte del reto de los docentes en esta nueva era. ¿Qué nos dices? Sí, realmente sí, Miriam. Los youtubers, de verdad que los chicos siguen mucho a los youtubers. Mucho. Más de lo que creemos. Tengo un hijo, bueno, sí, mi hijo menor, así es. Y he podido ver a los estudiantes también en el colegio cómo siempre ellos conversan, ¿no? Incluso en los grupos de WhatsApp, este año que estuvieron trabajando en línea, ellos comentaban en el grupo de WhatsApp, ¿no? El tema esto de los youtubers, de a quién veían, a quién seguían, y comentaban, hacían comentarios de cosas que a veces ni nosotros estábamos enterados, ¿no? Y mira que nosotros también aprendíamos allí, también nos informábamos, ¿no? Y luego comenzábamos a buscar, entonces ya, sí, aquí lo vio. Entonces, realmente los chicos, esto de la educación en línea realmente vino a quedarse. Esto no es solamente momentáneo, esto vino a quedarse con nosotros y de largo. Porque a pesar de que regresemos en cualquier momento, que no sabemos cuándo, pero espero que no sea muy lejano, que regresemos a las aulas de clases, igual la tecnología, este sistema vino a quedarse y los chicos van a tener que seguir trabajando de esta forma, investigando, informándose, y nosotros los educadores tenemos que ir a la par, no podemos quedarnos, tenemos que ir a la par porque tenemos que estar al mismo nivel, hablar el mismo lenguaje, el mismo idioma, ¿verdad?, con los estudiantes. Para este nuevo periodo lectivo, que está muy cerca ya, 7 de mayo, ese día, 7 de mayo, vamos a ingresar todos. Antes se ingresaban por niveles, pero ahora ese día ingresan todos los niveles, desde inicial hasta bachillerato. Algo que quería resaltar en cuanto a los... Sí, así es, en las públicas, sí. En cuanto también a lo que comentábamos, sí, todos. En lo que comentábamos con Martita, ¿no? En cuanto a los chicos que no quieren encender las cámaras, sí se da sobre todo ya a nivel de básica superior y bachillerato se da esto, porque en los más pequeños, en inicial, primero hasta séptimo grado, son bien animados los chicos, los niños. Ellos a ellos les encanta, sí, a ellos les encanta prender la cámara y ver a su señorita, a la tía, porque los de inicial dicen mi tía Jackie, a mi tía Mariana. ¡Prenda la cámara, a ellos les encanta. ¡Prenda la cámara! Sí, ellos son los que le dicen al docente, ¡prenda la cámara, mi! Si no han prendido la cámara, ellos están... ¡Sí, prenda la cámara! Y gritan, aquí estoy. Bueno, es verdad, son, sobrinos son los he visto. A ellos no hay que decirles prenda la cámara. Son los adolescentes. Y créanlo que yo me conversaba un compañero de tutor de 10º grado, me dice, Miss, para que los estudiantes prendan la cámara y yo poderlos ver por lo menos un ratito, cada vez que entro a la clase, tengo que tomar lista, cosa que en el salón presencial yo no lo hacía, dice, porque eso se pierde el tiempo, pero acá tengo que tomar lista y le digo, cuando lo nombre ya sabe que tiene que encender la cámara para ver lo que está allí. Entonces me dice, prende la cámara y me dice, presente, profesor, y enseguida me sonríe y apaga la cámara. Pero por lo menos ya lo veo un ratito, yo le sonrío, lo saludo, y de ahí algunos se quedan con la cámara encendida, pero por ahí uno que otro, la mayoría la apagan y es difícil hacerles, por más que uno insista, entonces ya duro. Tampoco se puede, sí. Entonces realmente, bueno, a pesar de la situación, de las dificultades, hemos aprendido todos hemos aprendido y hemos tenido lo que creo que, algo que yo siempre he trabajado en este año con los padres de familia, es que les he dicho siempre que somos socios, ellos y nosotros
somos socios en la educación de sus hijos. Ustedes son nuestros socios, nosotros somos socios de ustedes. Es una sociedad lo que tenemos ustedes y nosotros, los educadores. Y como socios tenemos que estar unidos, tenemos que estar en constante comunicación, porque en una sociedad, si una de las dos partes o de las tres partes no funciona, no está enterada de lo que pasa, pues el negocio se cae, pues no. Entonces, yo siempre les he dicho esto, somos socios y como socios ustedes, yo sé que tienen que salir a trabajar y que tal vez en algún momento no puedan estar en la clase con los chicos. Generalmente los estudiantes pequeños de los niveles de inicial o básica elemental, básica media, generalmente ellos sí están siempre acompañados de sus representantes, de sus familiares. Básica superior, bachillerato, es que ya los chicos más permanecen solos. Sin embargo, acompañar, e incluso hemos tenido compañeros que han hecho reprogramación en sus horarios de clases. Por ejemplo, el profesor de ciencias naturales me decía, mi hora de clase es a tal hora, pero a esa hora los padres no están. Y yo no sé si yo les he propuesto a los padres, si ellos quieren, yo puedo cambiar a la hora que ellos puedan estar en casa. Entonces, mire, y era la jornada matutina, sin embargo, que los padres dijeron que a esa hora ya ellos podían estar en casa para poder acompañar a sus hijos. Entonces, también depende un poco de la flexibilidad del profesor, ¿no? De que el profesor sea empático, de que se interese por saber, conocer la familia, cómo están, a qué hora puede ser el tiempo en que puede dar, tal vez no van a estar todos, pero sí la mayor parte de padres de familia, ¿no? Entonces, y flexibilizar un poco, que sí se puede, porque como, bueno, están en casa, entonces los profesores, y realmente he podido ver que mis compañeros a nivel general, no solamente hablando de mi institución, he podido ver que a nivel de todo el país, los educadores realmente nos pusimos la camiseta, arrimamos el hombro con un compromiso tal que hemos demostrado quiénes somos y de qué estamos hechos y que tenemos toda la voluntad para ayudar, para sacar adelante nuestro país, porque somos nosotros los que recibimos a los niños y a los jóvenes y somos nosotros los que tenemos un poco la responsabilidad de que nuestros niños de cuidar de su formación integral, de colaborar, de contribuir en la formación integral de ellos, porque somos nosotros los responsables de generar una sociedad justa, una sociedad con valores. Somos corresponsables con los padres de familia, somos socios en esto. Y por tal razón, nosotros hemos demostrado que podemos y que hemos colaborado de manera totalmente, diría yo, como nunca antes lo habíamos hecho, como nunca antes lo habíamos demostrado. Esta es la oportunidad y lo hemos demostrado y lo vamos a seguir haciendo y lo vamos a hacer con mucho amor, con mucho gusto, con todo el compromiso del mundo porque amamos lo que hacemos y amamos a nuestros niños y queremos eso, una sociedad justa y con valores. Y esa es tu enseñanza final, mi querida Margarita. Gracias por haber compartido con nosotros esta clase activa. Martita, tu enseñanza final para poder ya cerrar nuestra clase activa. Bueno, en primer lugar, decirle nuevamente a Margarita y a todos los maestros y maestras que puedan ver este programa, este espacio, que sepan la admiración grande que muchas personas les tenemos, que les agradecemos infinitamente ese tiempo, esos valores, esos principios que han hecho pues tiempo donde no hay tiempo para poder hacer de sus clases un momento maravilloso para sus alumnos. Muy a pesar de que puedan dejar de repente a sus familias un momento a un lado, las cosas que les gustan hacer a un lado. ¿Por qué razón? Porque les ha tocado llenar cartillas, hacer planificaciones, las notas. Y muchas veces, como dice Margarita, también tomarse tiempo para conversar con los padres cuando hay cosas que arreglar. Entonces, es una profesión muy noble,
Muy noble, así que Margarita, y para todos los profesores un abrazo gigante. Y en esta última parte que antes de despedirme, con respecto al tema de las clases, pues bueno, hay otra estrategia que también puede promover la construcción de los acuerdos en el curso, como decía, entre profesores, entre alumnos, para llevar consensos, ¿no? Es un poco complicado porque, como yo digo, hace mucho tiempo las cosas estaban y así eran. En cambio, ahora hay un poco más de flexibilidad y eso muchos maestros lo entienden, ¿verdad? Conversar con los alumnos también sobre cuáles son los objetivos de las clases puede ayudar también para que ellos se interesen y determinar con claridad los comportamientos que se esperan de ellos. Hacerlos participar también preguntando cuáles son sus temas favoritos, lo que estábamos conversando. Eso siempre, pues, tener un momento antes de las clases o un par de veces a la semana para que los chicos puedan también expresar cuáles son sus gustos, cuáles son sus preferencias, qué les gusta, qué los atemoriza. De ahí también podemos descubrir muchas cosas. Y también metas, ¿no? Metas cercanas, que llamamos metas a corto plazo para poder todos llevar una clase activa y pues con una comunicación asertiva, hacer ejercicios de comunicación asertiva, poner momentos de cómo pueden ellos solucionarlo y de esa manera también los estamos preparando para la vida, porque esta comunicación asertiva no solamente es para las aulas, es para toda la vida, con nosotros mismos, con nuestras familias y en este caso pues también con los chicos y jóvenes en las clases online. Mi querida Miriam. Margarita. Marta, gracias por tu enseñanza final, gracias también, Margarita. Nuestra comunidad activa ha estado muy contenta con este aprendizaje y nosotros desde la Fundación también. Como les decía, vamos a tener nuestro programa vacacional, así que toda nuestra comunidad tiene beca y a conectarse con nosotros para poder beneficiar a nuestros niños y adolescentes en esta temporada con las becas que tenemos para nuestro programa de coaching para adolescentes y será justamente del 26 de abril al 7 de mayo. Así que nos vamos a ver en línea. Gracias, Margarita. Gracias, Martita. Y gracias a toda nuestra comunidad activa. Nos vemos en la próxima edición de nuestra clase activa en línea aquí en Fundación y Comunicar. Gracias a todos. Hasta pronto. Gracias, Miriam. Gracias a todos. Gracias.